iniciamos la edición de la tarde del programa que reúne todas las metrópolis. Rodrigo Gómez y Cristian Peñailillo recorren las avenidas informativas para entregarte la conversación que marca la tarde. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis Segundo Tiempo. Miércoles 23 de abril de 2025, las 7:01, damos inicio a este programa que es una transmisión conjunta con nuestra multiplataforma. Nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de X, nuestro canal de Blue Sky Radio La Clave. La señal de YouTube está un poquito frágil, pero ya la va a arreglar nuestro queridísimo David Mendoza, que está en los controles. David, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Bien? Un placer de saludarlo, David. Leila Santé y Dayana Solorzana, ¿cómo están? ¿Bien? El bloque femenino, al otro lado del cristal. Y como todos los miércoles, el licenciado, nuestro abogado de la plaza, el que más sabe de leyes del fútbol, Juan Carlos Silva. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer de saludarte. Hola Rodrigo, buenas tardes aquí, contento, motivado, nos dejaron con muy buena vibra las chicas de Puerto Corto. Siempre. Yo estuve buscando algo de los regalitos que ellas decían en el programa ahí, pero bueno. Los miércoles, la Paz, la Loreto y la Jenny se ponen muy contentas porque tú que eres una persona que viene del mundo de la cultura. Ella que son del mundo de la cultura, tú eres del mundo de la cultura, sí, pues se ponen muy, muy contentas porque claro, se sienten como... Dejan como todo artista y actriz, ella con buena energía el set, así que el estudio, así que motivados también. Tenemos mucho para conversar el día de hoy, pero hoy es el día del libro. Hoy es el día del libro porque por Shakespeare, por Cervantes y por... hay un tercero. Shakespeare es sobre todo... son tres. Y Garcilaso de la Vega. Y también del derecho a autor, ojo, que yo soy medio sorry que haga el punto, pero internacionalmente también se habla del día del libro, el derecho a autor, que es un derecho complejo pero necesario para todos los artistas, los escritores, autores, intérpretes, que parte de su trabajo también se retribuye con el ejercicio de ese derecho de autor que nace también hace varios años ya, con más de 500 años, lo que es, así que bonito día. A propósito de derecho de autor, lo vamos a conversar después de que hagamos la mención y todo, que no se nos olvide la estatua y el derecho de autor. ¿Verdad? Ya, hay un tema de derecho de autor, ¿no? Sí, totalmente. Ya, pero antes de... No teníamos la pauta para que quienes no escuchan, pero está bien. Porque hay un escultor que estaba reclamando que lo habían bypaseado, no sé. Sí. Pero antes de la mención y todo, y del día del libro, la fundación, tu fundación. Bien, ahí estamos también. Por segundo año consecutivo vamos a poder hacer una en algunos partidos. En este caso va a ser el de O'Higgins e Iquique, que se va a jugar el domingo a las 2:30 en San Fernando, y los capitanes de ambos clubes van a intercambiar libros que ya tienen elegidos cada cual. Uno de O'Higgins, Pasión Celeste, otro en el caso de Iquique, que tiene que ver también con lo que es la ciudad y todo el patrimonio, en la vinculación con lo que fue la hazaña de obviamente de Prat ahí. Y Iquique como patrimonio cultural tiene el centro de Iquique, es una maravilla. Calle Baqueano entera, monumento nacional. Por los que no conocen, Iquique es una construcción todo de madera. El Teatro Municipal de Iquique es realmente precioso. Pronto a reinaugurarse, lleva, te podría decir, cerca de 14 años con proyectos y fondos municipales, del gobierno regional, del ministerio. Me tocó en su momento tratar de instar, y topamos la posta y la entregamos también, de seguir. Entiendo que debiera inaugurarse ante el término de este gobierno, reinaugurarse, y bueno, es todo un trabajo meticuloso Yo logré entrar un poquitito. Yo cada vez que, cuando yo jugaba, en esos años, cada vez que jugaba en Iquique, me iba a dar una vuelta a la plaza, caminaba por la plaza, porque realmente, y por la calle esa Baqueano, es la que llega, termina en la Costanera, ¿no? Sí. Esa es. La tiene puras edificios construcciones de madera, algunas de facha continua. Y a la derecha también está la piscina. Y el Cerro de Aragón, que también es monumento natural, y hace ahora último una empresa minera también. Diga el nombre. Coyahuasi regaló a la ciudad una réplica de la Corbeta Esmeralda, que también es un museo. Ahí sí que hay harto patrimonio, como bien dice. Me encanta, a mí me encanta Iquique. El Tierracambiones, no el Tierracambiones, el antiguo Cabancha es monumento nacional. A lo mejor tú jugaste ahí. Sí, por supuesto. En un monumento nacional. Por supuesto. Bueno, así que
¿Cómo es la actividad, perdón? Repite la actividad. Le llamamos la fecha lectora. Escúchame, y sin pudor. No. Y sin pudor, porque Juan Carlos, él es director de una fundación que es muy importante, que es muy linda, y siempre como que se apura, empieza, no, porque no quiero, no, por favor, cuéntanos un poquito, porque a mí me interesa mucho y agradezco que exista una fundación que combina la cultura con el deporte, la formación de los jugadores. Yo siempre digo que un rol de los clubes, dentro de la misión de los clubes de fútbol, está en la formación de sus jugadores. Porque mientras mejores personas, mientras más cultos son los deportistas que ellos forman, mejores futbolistas van a ser los que lleguen. Y los que no llegan, seguramente se van a ir también con una formación más integral. Entonces, me encanta la fundación que hacen ustedes, que tienen ustedes. Cuéntanos un poquito de lo que es la fundación y la actividad que han tenido esta semana. Es como bien dices tú, Rodrigo, nosotros tratamos de dar alguna vinculación de mundos que parecen bastante opuestos a veces, como es el fútbol y la cultura, básicamente con actividades que tratan de nutrir de lo que tiene que ver con talleres de escritura, de lectura, de mediación en museos, a las series menores de clubes. Pero desde el año pasado, junto con el CIFUP, que a quien le agradezco bastante porque se motivaron y abiertamente se subieron a la iniciativa, y TNT, tuvimos en 2 partidos lo que se llamó la fecha lectora, que fue este intercambio de partidos en el año pasado entre Colo-Colo Católica y Palestino La U, y este año vamos a replicar con O'Higgins. Ahí agradecerle a Pablo Hoffman, a César Rossi. Al tiro se sumaron ambos. Esto es fundamental que lo sepan y lo incorporen. No sea una actividad meramente como que lleguen los jugadores, oye, mira, vamos a hacer intercambio, no saber, no. Hay que entender que, bueno, en el marco del Día del Libro, decir, bueno, ¿sabes? Vamos a intercambiar libros que le hacen sentido, que los presidentes saben, que los capitanes saben, van a grabar cápsulas también dando a conocer qué libro eligieron, y creo que eso también es señal de esta necesidad que tú dices que es importante a veces de dar muestras de lo importante de que un día como el del libro, un día no se entienda que es tan lejano al fútbol, está bien, y que el fútbol, que a veces tiene ciertos prejuicios de los cabeza pelota, bueno, muestre que sí le interesa y sí se motivan. Así que agradezco a ambos clubes, agradezco al CIFUP, agradezco a TNT. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y para retirar. Cuando te inscribas, pon el código clave. Con el código clave Micasino.com duplicará tu primer depósito. Si no te gustan los deportes, Micasino.com tiene en la plataforma una serie de juegos para pasarlo bien, jugar, ganar, cobrar y retirar. Tragamonedas, casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, cara cruz, par impar y muchos juegos más. Si te gustan los deportes, bueno, entra a la plataforma y te encontrarás con tenis, béisbol, básquetbol, ahora que están los playoffs, muy entretenidos, rugby, MotoGP, Fórmula 1, todos los deportes están en la plataforma de Micasino.com. Pero la pasión de Micasino.com es el fútbol, y por eso para mañana nos recomienda la Liga Española y la Copa Italia. Leganés enfrenta al Girona, gana el Girona. Osasuna enfrenta a Sevilla, empate, factor 2.9. Atlético Madrid enfrenta al Rayo Vallecano, gana Atlético Madrid, factor 1.58, favorito. El Betis enfrenta al Valladolid anota mínimo 2 goles. El Bolonia enfrenta al Empoli, empate, 10 luquitas a esos 5 partidos y los transformamos en 3.231.000 pesos. Juega, gana y sobre todo cobra. Juan Carlos, hoy fue un día importante en el Senado. En el Senado por la ley de... ¿Cuál es el nombre exacto de la ley o del proyecto de ley? El proyecto de ley es que perfecciona la legislación de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, introduciendo la participación de los hinchas, mejorando la fiscalización de los mismos y regulando los conflictos de interés. Esas son las 3 ideas matrices, por así decirlo, que tiene el proyecto, pero al cual entraron cerca de 50 indicaciones, y una de ellas tiende a creo que también que presentó el Ejecutivo busca modificar el título nombre le olvidé en este momento el dato específico, no, pero está bien. Pero también saldría con otro nombre el proyecto, pues, en razón de este tema que el gobierno ha levantado con bastante fuerza respecto a la regulación de las organizaciones deportivas y el mejoramiento de lo que tiene que ver también con la separación de las distintas entes
rectores, como es la Federación, la ANFP, la ANFA y al alero de ellos, las organizaciones. Eso es bastante el grueso de lo que tiene que ver más el énfasis de las indicaciones del gobierno. Cuando nosotros hablamos de la industria del fútbol, de lo más macro, está la Federación. Claro. Está la ANFP, que es la asociación, que es la dueña del campeonato de fútbol profesional de primera división, de primera B y de segunda división profesional. Y por otro lado está la ANFA, que es un mundo poco conocido, pero es un mundo muy grande, un mundo que aglutina a todas las asociaciones, desde Arica hasta Punta Arenas, en torneos locales, y que en Chile tiene un rol no muy importante, o sea, no muy importante desde el poder, pero un rol fundamental, porque ahí está la base, la gran base de la pirámide del fútbol. Y gran parte de lo que fueron los jugadores que tanto se habla de la generación dorada también, uno olvida, pero partieron en clubes. Arturo Vidal, Rodelindo Román, claro. Bueno, y ya está en segunda división profesional, pero ex ANFA. Claro. Alexis Sánchez en Tocopilla, ANFA. También, en Renca creo que era Eduardo Vargas. En Claudio Bravo también cerca de Buito, Viluco. En Puente Alto, el club de Charles Arangui, sí, que la madre... Todavía la dirigente y presidenta del club, que entiendo. Entonces no hay que mirar en menos la ANFA, porque parte importante de la formación, no sé si de la formación, sí, de la formación, sí, y del scouting de los clubes, están en esos clubes de ANFA. Y ellos ponen mucho énfasis en eso. Yo que me ha tocado hoy día, estos últimos 3 años, trabajar más directamente en la Comisión de Disciplina de la ANFA, pero antes me tocó en la Federación de Fútbol, que si bien entrega la administración a la ANFP, y eso es parte importante de lo que se quiere cambiar con el proyecto, teníamos sesiones de directorio donde se sentaban 4 asientos de la ANFP en la Federación, 3 de la ANFA, y conviví mucho con él. Un fiel auditor nuestro que no le gusta que le digamos, que lo nombremos, Nueva Esperanza se llama el club de Chalala. Excelente, buen dato. Así es. Y me tocó ver, y lo que te podría decir es la experiencia directa, trabajando, ya sea más internamente hoy en día, o antes cuando me tocó estar en parte de la mesa directiva de la Federación. La ANFA tiene como muy claras sus prioridades y su rol, no se marea, por así decirlo, con las luces, con la importancia de lo que pueda significar en su momento la generación dorada o los éxitos. No, ellos se deben así a sus asociados regionales, a sus asociados también a nivel local. A mí me llama la atención la estructura que tienen, la coordinación que tienen y la logística que tienen. Yo en algún minuto, cuando trabajaba en marcas deportivas, en algún minuto hice un negocio con la ANFA. Le vendimos las pelotas. Como marca deportiva, le vendimos las pelotas, hicimos una licitación. Y la capacidad de ya listo, 3 para acá, 3 para allá, 12 para acá, o sea, funcionaban increíble y centralizado y organizado. O sea, cuando mandan una circular al día siguiente está repartida en todo Chile, a lo largo de Chile, insisto, están de Arica a Punta Arenas, con campeonatos, con asociaciones, y tienen un funcionamiento, una organización muy, muy importante. Yo no los miro en menos, mueven semanalmente alrededor de 2,5 millones de personas, entre jugadores y familias, que acuden a ver el fútbol amateur. Más de 3.000 clubes a nivel nacional, y donde además hay muchas categorías. Está la esencia, por así decirlo, de lo que es el rol social, el rol de compañerismo y en el fondo de lo que tiene que tener el fútbol, que no tiene que estar limitado y exclusivamente a esa asociación, pero obviamente que es donde por razones obvias no está el profesionalismo y el énfasis de lo que tiene que ver los valores propios del deporte. Ahí se visualizan más. Ahora sí, yo lamentablemente de un tiempo a esta parte, las mafias se han ido tomando algunos clubes, y hay jugadores que ganan más plata jugando en la ANFA que en el fútbol segunda división profesional. Claro, ahora hay un tema ahí que es complejo también, que es delicado, que es muy cómo delicado. acreditar. A nosotros nos tocó también algunas denuncias el primer año que yo estuve en la Comisión de Disciplina ANFA de eventuales casos de ese tipo. Nosotros lo investigamos, y el problema que tú haces es que tú citas a las personas denunciadas, más testigos, y es muy complejo levantar pruebas. ¿Sí? Lo mismo ocurre en temas de equivalente a veces en la segunda profesional, con los pagos por fuera. Pero bueno, entonces la estructura del fútbol, cuando uno habla de lo macro, está la Federación, la ANFA, que es el fútbol amateur,
y la NFP. Esas son las tres grandes entes, ¿no? Claro, y para explicar por qué se te habla tanto de hay un movimiento no más a NFP que también no más a AFP, no, claro, a NFP. Se hace siempre ese punto. Siempre claro, tuyo fue un poco lo político. Yo entiendo que ellos se traten de propiciar y han puesto como esta idea prioritaria de separar. Ojo que lo conversamos algún par de miércoles atrás, de que dentro de las 3 últimas candidaturas a la elección de la NFP, la actual era propiciada casi que llevar a cabo una separación. Campañas. Claro, y el punto es que uno lo entiende en razón de ordenar, por así decirlo, no está, perdón el uso de la palabra, los centros de negocios del fútbol, ¿no es cierto? No limitando todo a esa palabra, pero en el fondo decir ya tenemos entonces esta estructura. ¿Qué hace, qué corresponde y quiénes están asociados a la federación? ¿Qué hace la NFP y qué derechos tienen los que están asociados a la NFP? Lo mismo en su equivalencia en la ANFA. Todas esas cosas hoy día, en razón de que la federación entrega en sus estatutos la administración de las selecciones y la representación internacional a la NFP, genera esta dualidad donde muchos dicen, ¿saben qué? Queremos que esto se separe, pensando que eso, no digo que no vaya a ser así, tampoco digo que vaya a ser así, que le va a dar más fuerza a la liga, le va a dar más fuerza a la federación, pero obviamente va a tener que repensarse una estructura si llega a aprobarse eso, que no es de la noche a la mañana, y en ese sentido, por eso, aun cuanto ha pasado ya tiempo... Tiene que pasar, pero tiene que haber una transición. Claro, yo creo que, yo me atrevo a decir que el próximo director de la NFP, aunque falte un año y medio, por ahí, para su elección, va a tener, si se aprueba este proyecto de ley, que pensar va a ser un directorio de transición, yo lo llamaría así, de implementación, aún más, de implementación. ¿Por qué cuesta tanto, Juan Carlos? Porque es yo entiendo que en Chile hay contratos, que hay sueldos, que hay una serie de cosas, pero en el mundo entero están separados. Son 2 empresas absolutamente distintas e incluso compiten entre ellos muchas veces. Es más, o sea, uno de los casos más límites que hemos visto fue cuando el presidente del Real Madrid le levantó el entrenador a la Federación Española. Me acuerdo. O sea, a tres días antes del torneo. ¿Ese era Lopetegui? Lopetegui. Sí. 3 días antes que partiera el torneo, dejó a la selección española sin entrenador. Ya, pero eso no ocurriría... No ocurre con el modelo nuestro. No digo que haya que mantenerlo, pero nosotros siempre fuimos diciendo, imagínate también la complicación de convivir ya en directorios muy, muy, muy grandes. Ya yo creo que incluso 7 miembros del directorio de la NFP es harto. ¿Ya? Hoy día hay 6 con la renuncia de Arturo Guzmán, pero aún así, piénsalo. Paréntesis. ¿Por qué no se repone ese cargo? Los estatutos dicen, si mal no recuerdo, que tiene que presentarse una terna, elegirse, pero yo creo que debe ser también porque en el día a día se dan cuenta, y desde el pasado, cuando yo renuncié un poco antes también, no tanto antes, renuncié unos 8 meses antes que terminara el mandato de Arturo Salá, y ellos tampoco repusieron ese cargo. Me imagino que para ir funcionando como... Distinto fue el caso de Moreno, que se le fueron no, claro, todo. Y ahí cuando renuncia el presidente en el caso de Chile era distinto, y por eso se renovó todo el directorio cuando ocurrió el caso FIFA. En los otros países no se renovó todos los directores. En ese entonces los estatutos señalaban que la renuncia del presidente, si era antes de los últimos 12 meses de su mandato, implicaba una elección entera de nuevo. Esa fue la razón en su momento. Y en otros países, después del caso FIFA, los vicepresidentes fueron tomando los cargos. Entonces eso hizo que en algunos casos, en Venezuela, por ejemplo, quien quedó después tuvo una sanción de la FIFA, de la Comisión de Ética de Destitución, etcétera. O sea, no digo que no estoy traspasando los problemas que había en cada federación, pero estaban más cerca en esos casos. En Chile se pudo producirse una renovación más amplia. A propósito de ese caso que tú estás recordando, ¿viste una promoción de que aparece Sergio Jadwe en un seminario, 10 años de la conmemoración? Parece que son 10 años de la conmemoración de la Copa América. Sí, justo me encontré ayer por coincidencia con Claudio Bravo, comentamos que nos faltan 2-3 meses para ir, pero no sabía que ya se estaba, entiendo que no se estaba haciendo nada desde el ente rector o quienes le corresponden, pero es una actividad que está como organizada por la Universidad de los Andes y que aparece Sergio Jadwe en la promoción. ¿No lo has visto? No. Chuta, ya. No te la compartí. Ya. No, pero me parece que hay que conmemorar esos 10 años, obviamente lo mismo ocurrir el próximo año con lo que fue la Copa Centenario, y obvio, y aquí los roles, y no es por caer en los lugares comunes, son de los jugadores, los cuerpos técnicos, y nosotros
los que hemos sido dirigentes tenemos que entender que somos como los árbitros. Mientras menos nos notemos, menos mejor. Ya, entonces hoy se juntaron en la comisión. Así es. En el Senado hubo una senadora que parece que entendía poco la industria. O sea, he visto las redes sociales, eso sí lo he visto y lo he seguido harto. No, yo quiero defender, conozco a la senadora Luz Ensperger. Muy honesta. No, y yo creo que hay cierta injusticia en lo que se le da, porque, o sea, te aseguro, Rodrigo, que muchos dirigentes que están hoy día en el fútbol, tú les dices, explícame bien cómo funciona la estructura del fútbol hoy en día. Derechos de formación, derechos de solidaridad. ANFP Federación. Los pases de los jugadores, cómo es, y los puedes dejar bastante pillados. O sea, entonces saca el pizarrón no es algo claro. Uno hay cierta gente más purista que dice, pero ¿cómo nos tienen que saber? Es su obligación, instruirse, está bien. Obviamente que hay asesores, asesoras, pero recordemos que esta es la Comisión de Constitución. Por algo fue necesario, y agradecerle al senador Durresti siempre que propiciara crear una Constitución de Cultura y Deportes en el Senado. ¿Por qué? Porque con eso se pudo finalmente, se evita esta situación hoy día. No, el proyecto cuando entró en su momento no existía esa comisión, y eso hace que todavía esté ahí, si su lugar natural es verlo en la Comisión de Deporte. Pero dicho eso, claro, estaba el senador Pedro Araya, estaba el senador Matías Walker, está la presidenta, la senadora Paulina Núñez, creo que fue bueno, asistió de vía remota el ministro del Deporte, creo que fue bueno, está en alguna actividad por razones propias del Ministerio fuera de Chile. Estaba Hugo Castelli, el asesor legislativo del Ministerio. O sea, creo que se expusieron bien y con cierta razón, porque este proyecto, hay que decir, estuvo en la Comisión de Constitución en su momento, hubo audiencias públicas, pero no tenía la urgencia suma que le dio el gobierno. Yo creo que eso es esencial, junto con la voluntad de la senadora Paulina Núñez de ponerlo en tabla. Esas dos cosas no existieron durante 5, 6, casi 7 años. Entonces, hoy día está. La suma urgencia, bueno, se supone que es una prioridad máxima del proyecto. Los tiempos, ¿qué significan los tiempos? Sí, significa que tiene que existir, dentro de los 30 días tiene que ponerse en tal y votarse el proyecto. Ya obviamente que a veces hay varios proyectos con suma urgencia en una misma comisión y tiene que la presidenta ir armando las tablas en base a eso, ¿ya? Pero en el fondo al final es una señal de prioridad del gobierno. Es decir, oye, esto quiero que se vote con prioridad. Y que un proyecto de fútbol, del deporte, esté con suma urgencia del gobierno en la Comisión de Constitución, yo creo una señal súper buena, súper importante. A veces creemos nosotros que nos gusta esto, que todos deberían verle la necesidad y la relevancia, pero a veces no ocurre eso, y parte de lo que se ha criticado, en mi opinión, y justamente la senadora Luz Ensperger pasa por ahí. Hoy día no hay, claro, nosotros decimos, bueno, pero pucha, qué mérito también del gobierno de darle esa prioridad y destrabarlo. Con este proyecto, ¿qué cosas tú crees que se van a solucionar de verdad desde el fondo, desde la problemática? Porque hoy día hay un tema de seguridad en los estadios que yo creo que eso lamentablemente no se resuelve con este proyecto. Eso viene por otro camino, sí, por inversión en infraestructura, es otra la ruta. Pero ¿qué cosas de fondo se van a solucionar con este proyecto? Yo creo, para quienes nos escuchan lo entiendan sencillo, no caer en leguleyá, es que se haga mucho más difícil mentir. Y tú me decís, bueno, pero no hay que mentir, no sé. Es que hoy día, incluso normas no de legislación o de leyes aprobadas por el Congreso, sino que normas propias del fútbol, se dan y se limitan y se restringe la multipropiedad, se restringen los conflictos de interés, se obliga a declarar a cada club quiénes son los beneficiarios finales o los controladores de los clubes. Tú siempre has hablado del el seguimiento de la plata. Claro, yo creo que ahí está porque nosotros, la única manera que podemos saber si quien declara ser controlador o beneficiario final de un club lo es realmente, es que digan, bueno, ¿con qué recursos usted adquirió este club? ¿Ya? ¿De dónde? No, es que mire, yo tenía estos negocios anteriormente, vendí esos negocios, me llegaron unos ingresos y esos ingresos los invertí acá. Ese es el gran problema también, que yo creo que va a generar la nebulosa la figura y no personalizándola a las personas que están detrás en azul. Si finalmente ese ha sido el gran punto. Claro. Si tú pones una figura, hoy día tú dices, ya bueno, personas naturales, controlar un club siempre es a saber. En clubes como Colo-Colo, como Católica, está bien, lo harán a través de sus empresas de inversión, pero se saben quiénes son los dueños detrás. Y son empresarios que tienen negocio en otros rubros, que también tienen afinidad y tienen vinculación con el fútbol, están ahí. Cuando se introduce también el modelo de una administradora privada de fondos, es un híbrido porque tiene personalidad jurídica, pero no son sociedades distintas. Y la ley te permite ocultar los nombres. Claro, hay reglamentos, hay aportantes, entonces hay un reglamento del fondo y tú empiezas ya a entrar en una figura donde de nuevo se propicia más
esta complicación para develar quiénes están detrás. Pero aún así, yo te puedo decir, ya, bueno, dígame usted, yo soy la persona que está detrás. No sé, en un club siempre se dice en el club que están los representantes detrás. No, yo, la persona que se declara como controlador o beneficiario final. Bueno, dígame cómo controlaron, cómo llegó a controlar. ¿A ti el conflicto de interés que un representante jugador sea dueño de un club, hay un conflicto de interés? O sea, yo creo que al menos el primer paso es saber que exista. Después regulémoslo, si ni siquiera estamos así. Hoy día, como lo hace Ñublense. Hoy día, a quienes no conozco, la gente de San Luis, bueno, como lo hizo Ñublense, o San Luis y el caso de Limache, donde, bueno, hoy día hay una sala que te dice, bueno, que no son de la misma división y estoy dentro de la norma, bueno, ya, pero el día de mañana pueden competir en la Copa Chile, el día de mañana tienen mayor capacidad de negociación de los contratos. Hay traspasos jugadores. Tú puedes contratar cuando esto la economía a escala, como lo ha reconocido algunos de los empresarios argentinos en entrevistas, cuando dicen ¿por qué tiene tanto club? Bueno, es que yo negocio a escala, porque negocio jugadores, negocio contratos de marketing, de no sé qué. Que un jugador sea dueño de un club, ¿te parece que hay un conflicto de interés? Es complicado, yo ahí te lo pregunto a ti en tu experiencia. ¿A ti tú hubieras sentido cómo jugando con el dueño de tu club al lado? No, raro. Ya. ¿Cómo crees que se hubiera sentido el técnico? ¿Cómo se hubiera sentido? O sea, la decisión de, imagínate llegar a un hotel malo. O sea, te lo llegas a un hotel o falta, está ahí bajando la calidad de la comida. Y el compañero tuyo es el dueño del club. Es raro. Ni siquiera estoy hablando de ser titular o reserva. Claro, por eso digo. Y para el técnico es complejo también. Sí. Entonces, yo creo que es parte de eso. Mira, muchas veces, y quizás algunos a quienes nos escuchan se van a acordar, quizás fue un extremo, la norma, que era una norma interna al fútbol, del reglamento, artículo 164, letra I, que fue súper complicado en la elección entre Jorge Segovia y Harold Mike Nichols, que después vino la elección entre Jaue y Ernesto Corona. Ese artículo, ¿qué buscaba en cuanto a espíritu? Que no pudieran ser dirigentes quienes tuvieran contratos con la NFP o sus clubes asociados. Obviamente eso, en la realidad de un negocio hoy en día, uno entiende que si tú tienes tu negocio y tus rubros, vaya a auspiciar tu propio club también. Ahora, en la medida que se hagan precio mercado, en la medida que no se estén generando, no sé, una manipulación contable o de costo en un otro lado. Entonces, yo tiendo a creer que no es malo pensar en ese espíritu. Ojo que lo que estás diciendo tú es el problema que tuvo el Manchester City. Que la propiedad son los fondos de los Emiratos Árabes y que finalmente pasaban como inversión en publicidad muchísimo más de los ingresos por bypaseaba la ley de fair play financiero. Porque, claro, pues ellos tienen tanta plata y que no podían, y que el aporte de marketing era muchísimo más grande de lo que era realmente. Porque si el mismo dueño del club también tiene control en la empresa de marketing, te va a permitir cambiar esos precios, y eso no es bueno para la industria, no es bueno para los competidores, ni mucho menos. Entonces, yo creo que va a haber que tener, por eso hablo el próximo director de la FB con un tema de implementación, no solamente una ley, en un ente de control más robusto, más fuerte, que haga a los clubes competir con igualdad. Dentro de las cosas que vamos a hablar en el próximo bloque es que está invitada la CMF a la próxima. Así es, a la próxima sesión y el CIFUP. ¿Y quién más? Y también la NFP. Sí. Y Juan Tagle, no sé. ¿Y quién más? Vamos. Y Juan Carlos Silva. Vamos a hacer una pausa en Metrópolis, segundo tiempo, y volvemos. La Metrópolis no se detiene.